Verás, el problema con cualquier cosa poderosa, ya sea un avión de combate, un fusil o un psicodélico, no es que exista, sino que no sabemos cómo tratarlo con respeto. Nuestra llamada sociedad civilizada, siempre temerosa ante lo que no comprende, reacciona frente a estas cosas con prohibiciones y paranoia. En el fondo, tenemos miedo de nuestra propia mente. Las sustancias psicodélicas, LSD, psilocibina, mescalina, no son narcóticos, no adormecen, ni sumen en la apatía. Todo lo contrario, te despiertan. Abren tus sentidos de tal forma que hasta la textura de un tronco cubierto de hongos puede parecer tallada por Cellini. La luz se convierte en música, la música en textura, y el velo que separa los sentidos se desgarra por un instante, y en ese desgarro ocurre algo asombroso. Pero, por desgracia, las autoridades siguen actuando bajo la ilusión de que suprimir equivale a controlar. No han aprendido la lección más simple de la prohibición. Lo que se prohíbe, seduce. Y así, en su intento por mantener la puerta cerrada, la han vuelto irresistible. Sin embargo, detrás de esa puerta no se esconde la fantasía, ni la locura, sino la posibilidad de encontrarse con la conciencia misma, pura, sin filtros y vastamente aterradora. El problema no es la sustancia. El problema somos nosotros. No tenemos un sacerdocio digno de esta tarea. Nadie que sea, al mismo tiempo, farmacólogo, mitólogo, teólogo y amante del misterio. Entonces surge la pregunta: ¿quién nos guiará por la jungla de la mente? Porque, nos guste o no, la gente entrará. La única cuestión es si lo harán solos y a ciegas, o con una luz en la mano y una voz a su lado diciéndoles: mira, mira lo que eres. Comencemos, entonces, presentando a los personajes sobre el escenario, porque cada una de estas sustancias tiene su propia personalidad, su propia cualidad de visión, su propia voz, y no son, como verás, intercambiables. Está el hongo, Psilocybe mexicana Haim, conocido por quienes lo veneran como Teonanácatl, la carne de Dios, encontrado en Oaxaca y a lo largo de la costa occidental de América. Este pequeño hongo marrón se toma como sacramento, no como distracción. No grita, susurra, canta la música de las raíces, de la lluvia, de la tierra húmeda. No te conecta con el cielo, sino con la tierra. Te hace sentir que no estás sobre el suelo, sino que eres parte de él. La visión que ofrece es vegetal, las hojas titilan, el viento revela sus patrones, e incluso las piedras parecen respirar con una inteligencia que antes habías pasado por alto. La mescalina, el principio activo del peyote, tiene una tierra similar en su esencia, pero dota al mundo de una intrincada luminosidad, como si todo hubiera sido finamente grabado por una artesanía divina. Recuerdo haber tomado un tronco en descomposición, cubierto de hongos, y no sentirme impactado por su decadencia, sino por su elegancia. Era como si el propio Cellini lo hubiera tallado en ébano y marfil. Luego está el LSD, nacido no del cactus ni del hongo, sino del laboratorio, y sin embargo, no por ello menos mágico. Proviene del cornezuelo, un hongo parásito del trigo, y mediante un refinamiento alquímico del ácido lisérgico, más específicamente del número 25, se obtiene este instrumento molecular de precisión. El LSD no susurra como el hongo, resplandece, pulsa con un brillo electrónico, como si tu mente se hubiese sintonizado a la frecuencia de un circuito, y aunque sus dones pueden ser extraordinarios, llegan con una energía precisa, una sensación de vidrio y geometría, más que de musgo y corteza. Cada sustancia, como ves, te lleva a una cámara distinta de la catedral, y para cada puerta hay una llave diferente, porque no hay que olvidar que estas no son herramientas de juego, sino instrumentos de poder, y la medida de su poder está oculta en su sutileza. 100 microgramos de LSD, una 10.000ª parte de un gramo, bastan para encender la mente de la mayoría.
una dosis demasiado alta, y lo que experimentas no es iluminación, sino turbulencia. Imagina entonces la absurda temeridad de aquellos que compiten entre sí, presumiendo de cuánto han tomado. 1000 microgramos, dicen, como si semejante locura fuera un acto heroico. Eso, amigos míos, es como intentar aterrizar un jet en la plaza del pueblo. No es valentía, es estupidez. Existe una curiosa tendencia entre los seres humanos, especialmente en la juventud, a confundir poder con virtud. Pero la sabiduría de estas sustancias no reside en lo lejos que te pueden llevar, sino en cuán claramente puedes ver dónde estás. ¿De qué sirve una nave espacial si el piloto está ciego? Por eso propongo lo siguiente. Esto no son drogas en el sentido común de la palabra. Son instrumentos. Se parecen más a un piano o a un microscopio que a una jeringuilla. Y como todo instrumento de precisión, requieren habilidad, respeto y moderación. Y aquí, una vez más, nos enfrentamos al gran dilema. ¿Quién está capacitado para guiarnos? El psiquiatra puede conocer la anatomía del cerebro, pero sabe poco de mitología. El sacerdote puede hablar de Dios, pero nada sabe de bioquímica. Y el farmacólogo, aunque hábil con las moléculas, es sordo a la música. Aún no hemos creado una clase de ser humano competente en todos estos lenguajes. Y así, ante la falta de una guía calificada, la sociedad recurre al único instrumento en el que confía, el garrote de la prohibición. Pero uno no puede golpear una visión hasta hacerla desaparecer. No se puede arrestar una pregunta, y estas sustancias son eso, preguntas en forma cristalina. No te preguntan ¿en qué crees?, sino ¿qué es la creencia? No preguntan ¿qué ves?, sino ¿quién está viendo? Y si esas preguntas son peligrosas, que así sea. Son peligrosas como el fuego, necesarias para la transformación, pero insensato dejarlo sin atención. Así que dejemos algo claro. El peligro no está en la molécula. El peligro está en nuestra falta de preparación para enfrentar lo que revela. Un espejo solo resulta aterrador para aquel que no conoce su propio rostro. Y es aquí donde el dilema se vuelve realmente laberíntico. Porque en todo, lo que tiene profundidad espiritual o psicológica, anhelamos una guía, alguien que nos diga, por aquí, no por allá. Sin embargo, con los psicodélicos, el camino no está marcado. No hay senderos despejados, ni claros repentinos en el bosque de la mente. Y entonces, nos queda la incómoda pregunta: ¿quién está realmente capacitado? El psiquiatra, ágil con diagnósticos y armado con terminología imponente, tal vez conozca los contornos de la mente, pero probablemente nunca ha quedado sobrecogido ante lo eterno. El sacerdote puede hablar de los misterios de Dios, pero casi siempre desde la seguridad de la doctrina. El farmacólogo, meticuloso en sus medidas, puede comprender la química, pero no la visión. Lo que necesitamos es algo que aún no hemos formado, un nuevo tipo de ser humano. Alguien que sea a la vez científico y místico, médico y poeta. Alguien que no tema hablar el lenguaje del mito y, al mismo tiempo, conozca con precisión las medidas de la molécula. Pero personas así son escasas, y sin ellas, lo que obtenemos es una especie de esquizofrenia cultural. Por un lado, anhelo espiritual, por el otro, represión legal, y en medio, silencio. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que la exploración se vuelve clandestina. Un grupo de estudiantes, sinceros, no en busca de sensaciones vacías, sino de verdadera comprensión, podrían desear tomar LSD bajo la presencia de un psiquiatra sereno y sabio. No para escapar de la vida, sino para adentrarse en ella con mayor profundidad. Pero la ley dice, no. Sería ilegal que ese doctor participara, y así llega la paradoja. Las condiciones bajo las cuales esta experiencia sería más segura y provechosa están prohibidas, y en ese vacío entra el crimen, organizado o no, idealista o codicioso.
Las moléculas pasan de mano en mano como un tesoro clandestino, sin ritual, sin preparación, sin un porqué. Y así, la visión pierde su centro y se convierte en espectáculo. Ahí es donde reside el verdadero peligro, no en la sustancia, sino en su destierro. Cuando finalmente se levanta el telón, entonces entramos en lo que podríamos llamar una saturación de los sentidos. El mundo ordinario comienza a respirar. Las paredes ondulan, como si estuvieran hechas de tela. El pelo de una alfombra se transforma en una jungla de hilos que se retuercen. Y los sonidos... Por Dios, los sonidos. No se trata simplemente de sonidos que golpean el oído. Te atraviesan, como el viento atraviesa las cuerdas de un arpa. Y esto no es una alucinación en el sentido psiquiátrico del término, porque uno no confunde estas visiones con objetos del mundo compartido. Se sabe perfectamente que el mundo no está hecho de goma ni de encaje, pero hay algo en él que resplandece. Uno puede mirar el caparazón de un erizo de mar y de pronto cada espina comienza a moverse, no al azar, sino con una coordinación exquisita, una geometría que respira, que pulsa, y entonces la pregunta inevitable: ¿es el caparazón? ¿Es el ojo? ¿O es la mente lo que lo hace danzar? Lo que empiezas a comprender es algo profundamente inquietante, que la percepción no es pasiva, es activa, que tus ojos no se limitan a recibir, componen, y que tus oídos no solo escuchan, esculpen la música que parece llegarles. Los sentidos no son ventanas, son instrumentos, cada uno una especie de diapasón afinado con la sinfonía de la existencia. Y entonces llega la gran revelación: todos los sentidos son uno solo. Tocas la luz con los ojos, sientes la música en la piel, hueles el tiempo, ves el silencio. Esto no es poesía, es experiencia directa. Las fronteras entre los sentidos se desmoronan, revelando un único y unificado campo de conciencia, como si tu conciencia no fuera un conjunto de entradas sensoriales, sino una única llama vibrante. Y en esa llama, lo familiar se vuelve extraño, lo ordinario se vuelve sagrado, y el mundo que creías conocer se revela como algo que no es falso, pero tampoco fijo. No es una ilusión, sino una forma moldeada por la ilusión. El mundo no está equivocado, es simplemente que tú estabas dormido dentro de él. Y ahora, por un momento, el velo se ha deslizado, y aquí es donde todo el espectáculo comienza a darse la vuelta. Porque bajo la influencia de estos sacramentos, uno descubre algo profundamente desconcertante para la mente común: que los opuestos no están realmente enfrentados, están conectados, y no solo conectados, sino que dependen unos de otros, se implican mutuamente. ¿Ves? Hemos sido entrenados para pensar en términos de esto o aquello, bien o mal, vida o muerte, yo o el otro. Pero estas sustancias facilitan un curioso desplazamiento. Nos llevan del o esto o aquello al esto y aquello. No es uno u otro, es ambos, tan inseparables como el anverso y el reverso de una hoja, como arriba y abajo, como inhalar y exhalar. La psicología de la Gestalt ya nos daba pistas. Muestra a alguien la silueta de dos rostros en perfil. ¿Qué ven? ¿Dos personas a punto de besarse? ¿O una copa entre ellas? Pueden ver una cosa o la otra, pero rara vez ambas a la vez. Y sin embargo, ambas están ahí. La imagen no cambia, solo cambia la atención. De la misma forma, si dibujamos un círculo en una pizarra, la mayoría dirá que es una pelota. Pocos dirán que es un agujero en una pared. Pero, por supuesto, ambas descripciones son válidas. Figura y fondo se definen mutuamente, y así, en el estado psicodélico, uno no piensa. Siente que el yo y el mundo son un mismo sistema, que lo de dentro va con lo de fuera, como el sonido de una campana va con el martillo que la golpea, y que uno no se mueve por el mundo como una bola de billar sobre una mesa, sino que surge con él, como una ola en el mar. Pero, entonces, oh,
Entonces, esta realización puede resultar profundamente perturbadora. Porque si lo bueno implica lo malo, si la vida implica la muerte, si todo es relativo, entonces ¿quién manda? ¿Dónde está el suelo firme? ¿En qué confío? Y eso, ves, nos lleva al borde del acantilado. Aquí, mis queridos amigos, es donde aparece el verdadero terror. Porque una vez que ves que no existe un esto o aquello absoluto, que no hay una brújula moral fija caída del cielo, ni una verdad eterna colgando del firmamento como un candelabro, puedes sentir que el suelo se derrumba. Y estás, literalmente, flotando. Es como si todo lo que alguna vez llamaste yo, las certezas, las definiciones, las expectativas, se hubiera disuelto. Y lo que queda es nada, sin barandillas, sin suelo, sin un observador separado mirando desde detrás de los ojos. Solo el hecho desnudo y tembloroso de la conciencia, suspendida en el espacio. Esto es el vacío. No un agujero negro, sino una apertura infinita. Una vastedad sin ancla, sin bordes. Y es aterrador. Intentas aferrarte a tus creencias, a tus identidades, a las ideas antiguas, y se deshacen en tus manos como farolillos de papel bajo la lluvia. Entonces puede surgir el pánico. ¿Voy a quedarme así? ¿Qué será de mí? ¿Y si hago algo terrible? ¿Y si me pierdo para siempre? Pero si puedes soltar, si puedes dejar de aferrarte a la roca que está cayendo contigo y simplemente caer, entonces ocurre algo maravilloso. El miedo se disuelve y el vacío, que parecía frío y vacío, comienza a brillar. No con la luz del sol, sino con claridad. Una presencia que no es una cosa, sino la ausencia de toda resistencia. Un permitir. Descubres que el vacío no es la ausencia del yo, es la verdad del yo, que nunca fuiste una cosa fija, siempre fuiste un proceso, un patrón, una danza. Eres el universo, fingiendo por un momento ser una persona. Así que lo que parecía muerte resulta ser un despertar. Es aquí donde las grandes tradiciones hablan de la luz clara, del Tao, del Dhammacaya, del Dios más allá de los dioses. Puedes llamarlo como quieras, pero ningún nombre podrá atraparlo. No es un objeto de la experiencia. Es la experiencia, o, mejor dicho, aquello que sabe que hay experiencia. Y una vez que esto se ve, aunque sea por un instante, te transforma. No en el sentido de convertirte en algo nuevo, sino en el de recordar algo antiguo. El juego del olvido se suspende, aunque solo sea por un tiempo. Verás, el vacío no es el enemigo, es el hogar. Ahora llegamos a una pregunta curiosa y sutil. ¿Qué es una visión? Porque bajo la influencia de estos sacramentos, la gente ve cosas. Sí, claro que sí. Pero el problema es que nuestras mentes modernas están tan desesperadamente ansiosas por distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Es real? Nos preguntamos. ¿Es una alucinación? ¿Estoy imaginando esto? Pero déjame preguntarte, ¿qué cosa no es imaginable? Una alucinación, en sentido estricto, es algo visto por uno y no por otros, que se confunde con algo objetivo. Pero cuando uno ve con el ojo interior y comprende que lo que se contempla es un producto de la mente, entonces deja de ser alucinación y se convierte en visión. Y las visiones son más antiguas que la razón, más antiguas que la ciencia. Son el tejido primario del mito, de la poesía, de la revelación. Una visión tal vez no sea algo que puedas señalar con una regla y decir, ahí está. Pero si te conmueve, si cambia la forma en que ves, ¿qué más realidad necesitas? Con estas sustancias, los sentidos comienzan a volverse hacia adentro. En la vida cotidiana, vemos, pero no notamos que vemos. Escuchamos, pero no prestamos atención al hecho de escuchar. Aquí, sin embargo, la percepción se vuelve sobre sí misma. Te haces consciente de estar consciente. Y esto marca el inicio de la verdadera indagación sobre el yo. No el yo como objeto, algo a mejorar, juzgar o corregir,
sino el yo como conciencia pura, la luz con la que todo lo demás es visto. Al principio, todo se siente un poco extraño, no incorrecto, no roto, simplemente extraño, como si el mundo hubiera sido afinado de una forma distinta. Pero pronto comprendes que esa afinación no es un error, es una invitación a preguntarte, ¿por qué suelo ver las cosas de esa forma? ¿Cuál es la manera correcta de organizar el mundo? Y esto no es solo visual. Empiezas a oír colores, a ver sonidos. Las paredes respiran, y esa respiración se convierte en ti. Las distinciones entre los sentidos se disuelven, y comprendes que todos son, en el fondo, modos de una única capacidad fundamental, el tacto. Ver, oír, oler, saborear, sentir, todos son maneras de tocar el mundo, y al tocarlo, comprendes, sin sombra de duda, que el mundo también te está tocando a ti. Eventualmente, la tormenta se calma. El velo que se había rasgado comienza a recomponerse. Los patrones que danzaban se aquietan. Los colores se suavizan. Y los sentidos regresan, poco a poco, a sus cauces habituales. Y te encuentras, una vez más, en lo cotidiano. Pero algo ha cambiado. Verás, el truco sagrado de todo esto es el siguiente. Regresas al mismo mundo de antes. Pero ahora lo ves, como si fuera la primera vez. Lo ordinario se vuelve radiante. Te sientas con una taza de té. Y ya no es solo té. Es un milagro en una taza. Luz, agua, calor, tiempo. Todo condensado en ese simple momento. Un susurro del cosmos que te dice, estás en casa. Y empiezas a darte cuenta de que nunca existió una separación real entre lo sagrado y lo mundano, entre la iluminación y la confusión, la visión luminosa y la rutina gris. Nunca fueron dos cosas distintas. Una es simplemente el rostro sin máscara de la otra. La relatividad, ¿ves? No es un problema, es la clave, porque todo está interrelacionado, lo bueno con lo malo, la luz con la oscuridad, la forma con el vacío. Esto no es confusión moral, es la armonía fundamental de los opuestos. Del mismo modo que pétalos opuestos brotan de la misma flor, así también todos los extremos nacen de un mismo centro. Una vez que esto se ve, aunque sea tenuemente, ya estás cambiado. No como la oruga que se convierte en mariposa, sino más bien como quien de pronto recuerda, ah, sí, esto ya lo sabía hace mucho tiempo. Regresas, sí, pero ya no eres el mismo que se fue, porque ahora has visto a través del velo, has jugado al escondite con Dios, y aunque no recuerdes la visión con claridad, el saber permanece, como una semilla plantada en la tierra del alma, y tal vez, algún día, en un momento de silencio, o de tristeza, o de risa, vuelva a florecer. Una de las mayores confusiones del mundo moderno es esta idea peculiar de que controlar significa suprimir, que ser una persona controlada es alguien que se niega a sí mismo, que reprime sus instintos y camina siempre en línea recta. Pero el verdadero control, como el de un bailarín, no es rigidez, es gracia. Uno no controla un coche encerrándolo en el garaje. Se controla aprendiendo cómo se mueve, cómo responde, cómo danzar con su peso y su impulso. De igual manera, controlar el deseo no es estrangularlo, sino conocerlo profundamente y moverse con él, con sabiduría. Cuando se trata de psicodélicos, nuestras llamadas autoridades no han entendido esto. En lugar de buscar una relación sana y sagrada con estas sustancias, han optado por el instrumento más tosco, la prohibición, encerrarlo, borrarlo, fingir que no existe, como si eso hubiera funcionado alguna vez. No se puede prohibir la curiosidad, no se puede ilegalizar la imaginación. ¿Y qué ocurre entonces? El mismo acto de suprimir hace que estos sacramentos se vuelvan aún más seductores. Se convierten en símbolos de rebeldía, de misterio. Y en ese vacío irrumpe el mercado negro, no con iniciados, sino con oportunistas y aficionados. La tragedia no es que la gente tome estas sustancias,
La tragedia es que lo hagan sin guía, sin contexto, sin reverencia. El verdadero control, en su sentido más profundo, sería educación, iniciación, la formación de exploradores humildes y sabios de la conciencia, no la criminalización de su búsqueda. Debemos entender que estos no son enemigos de la sociedad, son simplemente espejos, a veces claros, a veces distorsionados, en los que vislumbramos lo que hay debajo de la máscara de lo cotidiano. Temer eso es temerse a uno mismo, porque en el corazón de todo esto no hay un químico, ni siquiera una experiencia. Hay un reconocimiento, el reconocimiento de que no estás separado del mundo que observas, que el yo, que has asumido como un sustantivo, en realidad es un verbo, que eso que llamas yo es un proceso, un suceso, un patrón del universo, expresándose, igual que una ola, es la expresión del océano. En lo profundo del estado psicodélico puede llegar un instante, una chispa, tal vez solo unos segundos, en que sientes que has tocado el centro de todo, como si, por un latido, hubieras puesto el dedo sobre el pulso mismo de la existencia. ¿Y qué fue? Fue luz, fue risa, fue amor, no como emoción, sino como fuerza, una fuerza luminosa, ilimitada, jubilosa, que te dice, esto es. Y aunque esa cima se disipe, su eco permanece. Lo ves en las hojas, en las grietas de la acera, en la curva de la sonrisa de un desconocido. El mundo no vuelve a la normalidad, porque has visto lo que la normalidad realmente es. Este fantástico juego cósmico de escondite, en el que tú eras eso desde el principio. Esto entonces es el florecimiento de la conciencia, el reconocimiento de que los opuestos no son enemigos, sino compañeros, que la relatividad no es caos, sino armonía, que incluso el pétalo más oscuro de la experiencia brota del mismo centro radiante, y que tú, sí, tú, no eres un extraño en este universo, vagando por un paisaje ajeno. Eres el universo, despertando a sí mismo, a través de los ojos que él mismo ha creado, con un aliento que te presta, durante un tiempo que ha llamado, ahora. Así que, ya sea que regreses al jardín, o permanezcas un tiempo en el bosque del mundo interior, recuerda esto. El propósito nunca fue escapar. El propósito fue ver más profundamente, más verdaderamente, más plenamente, y así regresas, no iluminado, sino luz, sabiendo que el juego nunca fue para ganarse, sino para jugarlo hermosamente.